Muy bien, damos inicio. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más aquí a otra edición de una feria de ciencias y humanidades que organiza la UNAM Campus Morelia. Hoy tenemos como primera charla a la doctora Ruth. Ella estudió la carrera de Química en la Facultad de Química de la UNAM, también su maestría en Oceanografía Química con un tema ambiental. Obtuvo el grado de doctor en el área de Geoquímica del posgrado en Ciencias de la Tierra, también de la UNAM, en un tema relacionado con procesos geoquímicos en las manifestaciones hidrotermales ubicados en la zona costera. También hizo una estancia en el Instituto de Ciencias de la Tierra en Barcelona para colaborar en temas sobre modelación de transporte reactivo. Actualmente investigadora titular de tiempo completo, adscrita al Grupo de Peligros y Riesgos por Fenómenos Naturales del Instituto de Geofísica aquí en Unidad de Michoacán. También es parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Padrón de Auditores de la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación. Muy bien, pues iniciamos con su charla acerca de recursos energéticos renovables, biogás y geotermia. Adelante, por favor, doctora. Gracias, Julio. Buenos días, pues me da mucho gusto estar aquí presente para exponerle un poco acerca de lo que yo he hecho, de un poco de mis investigaciones. Ok, bien. Pues yo les voy a hablar acerca de estos recursos energéticos renovables. Principalmente les voy a hablar acerca del biogás y geotermia. Mi área de investigación se recarga más a la parte de geotermia y en cuanto a biogás, pues he presentado un proyecto que me hizo introducir en este tema que se me hace bastante interesante como otro recurso energético renovable alternativo para nuestro país. Bien, pues desde el inicio el hombre siempre ha tratado de satisfacer sus necesidades y bueno, inicialmente podía satisfacer sus necesidades a través de con lo que contaba, ¿no? Y en ese entonces pues era el sol, ¿no? O sea, el sol lo usaba para calentarse, para alumbrarse en el día y la luna y las estrellas pues para alumbrarse en la noche, ¿no? Pero a raíz de que comenzó que descubrió el fuego, pues eso lo utilizaba para sus necesidades básicas. Y sus necesidades básicas en ese entonces pues era la cocción de alimentos, calentarse, ¿no? Lo utilizaban también para calentarse y bueno, posteriormente también lo usaban, lo usaban para, por ejemplo, para sus herramientas, ¿no? Entonces, pues esta forma de energía, el calor es una forma de energía que se transfiere de forma espontánea y que lo usaba desde un principio, ¿no? Ahora veamos la historia de la energía, ¿no? Entonces, como vimos, pues los primeros fue el sol, la luna, las estrellas con lo que contaban, ¿no? Después vino pues la aparición del fuego. Pero a lo largo de la historia, pues el hombre ha usado pues algunas fuentes naturales para poder satisfacer sus necesidades y de ahí pues que pueda utilizarlo para mover ciertos instrumentos, y ese movimiento de instrumentos pues también para, por ejemplo, lo vemos aquí en la parte del viento, los egipcios lo usaban pues para sus embarcaciones de vela, para mover los barcos, ¿no? Para transportar sus mercancías, ¿no? Y eso pues data desde el año 1422 a 1411 antes de Cristo. Entonces el viento era la primera fuente de energía para transportarse, ¿no? Después se tienen registros que en el año 2000 antes de Cristo, pues los chinos empezaron la quema de carbón como fuente de calor y cocción. Entonces ahí bueno, empezaron a utilizar esta fuente no renovable que es el carbón. Después se tiene registros que en el año 1 después de Cristo o en esta era utilizaban el petróleo los chinos para las lámparas, y las lámparas pues lo utilizaban para dirigirse en la noche. Y después viene en el siglo I antes de Cristo
viene el descubrimiento de estos molinos de agua. Estos molinos de agua pues lo utilizaban, por ejemplo, para mover agua, para elevar el agua, y para esa agua la utilizaban para sus sembradíos, pero también la utilizaban como una fuente de energía, por ejemplo, para moler granos. Al igual que el molino de viento, pues el molino de agua data del siglo I antes de Cristo, pero también hay evidencias que lo usaban desde los romanos, desde los sumerios, o sea, las primeras civilizaciones. Y después viene el molino de viento, más o menos en el siglo VI y VII después de Cristo, lo utilizaron primeramente los persas. Ajá. Y bueno, este molino de viento lo utilizaban también para la molienda de granos. Y bueno, actualmente en algunos países de Europa, por ejemplo Holanda, es famoso, ¿no?, por esta presencia de molinos de viento. Y bueno, vemos que aquí utilizaban el viento, aquí empezaron a utilizar ciertos recursos no renovables, el agua. Básicamente el viento y el agua son las fuentes naturales para poder abastecerse de diseñar estos instrumentos para abastecer sus necesidades primarias, ¿no? Y bueno, después viene en el siglo XVIII, en Gran Bretaña, pues la época de la industrialización, ¿no?, que viene la aparición de estos barcos de vapor, ¿no?, y estas máquinas de vapor que ya lo empleaban. Estas máquinas de vapor pues eran alimentadas aquí con carbón para moverlo, ¿no?, generar este vapor, y se movían estas máquinas, y esas máquinas pues las empleaban para transporte, ¿no?, para los barcos. El famoso Titanic, ¿no?, ¿se acuerdan que los alimentaban con este carbón, ¿no?, para moverlo? Y bueno, de ahí pues empieza el descubrimiento de esto, la utilización de estas energías no renovables, como los hidrocarburos fósiles, ¿no? Y de ahí viene el refinamiento de estos hidrocarburos fósiles para producir gasolina y todos estos productos que actualmente los utilizamos para pues transportarnos, ¿no? Transportarnos y para nuestras necesidades primarias, ¿no? De los hidrocarburos viene pues también la ropa que usamos, ¿no? Algunas, bueno, vienen bastantes productos, ¿no? Bien. A ver, déjenme ver, porque ahí está. Bien, entonces pues de aquí nace todas estas fuentes no renovables y fuentes renovables. Ajá. Las fuentes renovables son aquellas que pues proceden de la naturaleza y que no se terminan, y las fuentes no renovables pues estas, como saben, proceden básicamente de los hidrocarburos fósiles, pero que son fuentes que tienen un límite, ¿no? Y bueno, estos hidrocarburos fósiles se van a una refinería, a una central térmica, para producir prácticamente gasolina, que se utiliza, por ejemplo, para transporte y otros, como les comentaba, otros productos más, ¿no? Después vienen las fuentes renovables. Las fuentes renovables, pues como les decía, viene de la naturaleza. Por ejemplo, la biomasa es materia orgánica que se utiliza para generar, puede ser electricidad o calor. La eólica, la hídrica, eólica que utiliza el viento, la hídrica que utiliza el agua, la mareográfica que utiliza estas energías de las mareas fuertes, la solar y la geotérmica. Todas estas fuentes renovables pues se pueden utilizar para generar electricidad y también para generar calor, o sea, como uso directo de estas fuentes de energías. Y básicamente todas estas fuentes renovables y no renovables pues se utilizan para el transporte, para la industria, para lo que necesitamos en nuestras casas, para la cocción, para la iluminación, para el calentamiento. Afortunadamente en nuestro país pues tenemos una temperatura ambiental bastante agradable, pero imagínense esos países que tienen temperaturas de 5 grados o a veces hasta menos de 5 grados, tienen que ellos la necesidad de calentar sus viviendas para estar cómodos, ¿no? Y también, bueno, todo esto también se utiliza para los servicios, ¿no? Para las escuelas, las industrias, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, bueno, este es un panorama general de las fuentes de energías renovables y no renovables con que contamos y para qué se utilizan. Bien, ¿cómo es la situación en nuestro país? Es bien importante ubicarnos cómo estamos
nuestro país para ver qué es lo que necesitamos avanzar. Ajá. Y por ejemplo, en nuestro país estas estadísticas son del 2020 de la Secretaría de Energía y vemos que en nuestro país básicamente toda la energía eléctrica que estamos consumiendo ahorita pues proviene del petróleo crudo, básicamente el 56.38%. Una parte viene de condensados, que también viene de los hidrocarburos, de gas natural, del carbón, de la energía nuclear 1.85% y de las renovables 11.25%. De estas renovables, que son de las que les acabo de platicar hace unos instantes, pues solamente el 6.34% corresponde de biomasa. El 1.43% corresponde a la hidroenergía, es decir, todas estas instalaciones de hidroeléctricas que hay en el país, ¿no? Aquí en Michoacán hay una muy importante. El 3.45% corresponde a la geoenergía, que es la geotermia, a la solar y a la eólica. Es decir, todavía nos falta mucho por avanzar para utilizar estas energías renovables en nuestro país. Y estas energías pues se utilizan principalmente para la parte de transporte, el 38.44%, el 31.99% lo utiliza para las industrias, el 24.27% lo utiliza para, pues, para nuestras habitaciones, para los centros comerciales, y el 4.20% lo utiliza la parte agrícola para sus fines, y el 1.11% el consumo no energético, ¿no? Entonces, pues este es un panorama general para que veamos cómo nos ubicamos en el país y lo que necesitamos, ¿no? Bien, ahora les voy a hablar acerca del biogás. Vieron todas las energías renovables que hay. Hay expertos en el país que se dedican a la solar, que se dedican a la eólica. Yo me dedico principalmente, les comentaba, a la geotermia. Hay mucha gente también aquí en el Campus Morelia que se dedica al biogás, ¿no? Yo les voy a hablar acerca de un proyecto que tuve de biogás, pero antes de eso, pues quiero decirles que cómo se define un residuo. Un residuo básicamente son los que generamos en nuestras casas, también como los que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. Ajá. O sea, es todo lo que proviene de nuestras casas, de las escuelas, del changarro de la esquina de la calle, ¿no? Todo eso pues son residuos. De esos residuos que generamos, se ha visto que casi el 48.64% corresponde a materia orgánica, es decir, los desperdicios alimenticios que no comemos. Ajá. Y bueno, una parte viene de vidrio, plástico, papel, textiles, metales y otros residuos, ¿no? Bueno, este es un inventario que generalmente se hace cuando se disponen toda esta basura, se disponen en sitios de disposición final y empieza el conteo de cuánta basura se genera, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros producimos estos residuos en nuestras casas, viene el camión de la basura y se la lleva. Ajá, nosotros generamos, almacenamos en unos recipientes adecuados. Es importante aquí mencionar que sí es relevante que nosotros desde nuestras casas podamos separar la basura orgánica y la inorgánica. Ajá. ¿Por qué? Porque eso les facilita a la gente que empieza a recibir esa basura en estos sitios de disposición final para su uso. Ajá. Bien, después viene la recogida y los transportes públicos la recogen la basura y la transfieren. Anteriormente se iba a los sitios de disposición final.
o relleno sanitario, ¿no? Se llama relleno sanitario aquel sitio donde acumulamos la basura y que está diseñado con cierta normatividad. Deben ellos de cumplir cierta normatividad oficial mexicana para poder instalar la basura, ¿no? Por ejemplo, que no afecte a los acuíferos, que no afecte al ambiente, sí, que tengan un almacenamiento adecuado que no impacte alrededor, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora, antes se iba directo, ¿no? Pero ahora hay un proceso de separación y procesado para reutilización y reciclaje, principalmente de inorgánicos, y los orgánicos se pueden transformar para formar compostaje o la incineración, ¿no? Eso es como le dan un seguimiento a la basura. Bien. Y aquí tengo la cantidad estimada de residuos sólidos urbanos por entidad federativa. Me parece que Michoacán es el que es dentro de los 10 estados que más generan residuos sólidos urbanos. Y esta estadística es de un documento que obtuve para el 2020 y vemos que prácticamente pues todo es residuos alimentarios, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Y aquí hay diferentes separaciones, ¿no? Esto es importante porque la idea es ahora reutilizar y reciclar. Ajá, es reutilizar el carbón, reutilizar el aluminio, reutilizar varias cosas, ¿no? Y bueno, cuando se va les comentaba que cuando se va a un relleno sanitario, pues este relleno sanitario debe de cumplir ciertas características, ¿no? Que no afecte un acuífero y principalmente que al inicio cuando se identifica el sitio adecuado, pues se pone una geomembrana. Esta geomembrana se utiliza para que si haya, hay lluvia y que esa lluvia no lixivie la basura y que pueda contaminar el agua que pueda haber a profundidad. Ajá. Entonces, pues se necesita cierta normatividad, no es nada más tirar la basura por tirar. Sin embargo, hay ciertos, le llamamos tiraderos, ajá, donde lugares donde la gente va y tira la basura y al rato se vuelve eso un lugar de fuente de contaminación, ¿no? Porque no está controlado. Bien. Estos sitios deben de estar controlados, deben de estar normados y lo que hace el camión de transferencia es ir depositando la basura en estos lugares y van formando, le llaman celdas unitarias, van formando un área, van tirando ahí la basura y si llega a esa altura pues empiezan a clausurarla y comenzar otra área para irla rellenando, ¿sí? Y bueno, estos sitios de disposición final tienen un tiempo de vida limitado. Ya cuando termina, la idea es ponerle una cobertura vegetal y bueno, lo mejor de todo es que se ponga algunos pozos para que el biogás que se genera aquí adentro del relleno sanitario del sitio de disposición final, pues pueda ser utilizado, porque todo el biogás se forma aquí adentro. Bien. Ok. Y aquí este es el esquema de cómo se forma este biogás, es el esquema de las reacciones químicas que ocurren. Ajá. Principalmente pues tenemos la materia orgánica que en medio, en presencia de agua me va a formar metano y CO2. El biogás es una mezcla de metano y CO2, es prácticamente concentraciones iguales de metano y CO2, ¿sí? Entonces, este CO2 es un gas de efecto de invernadero, ¿no? Entonces es importante poder atraparlo y colectarlo. Y el metano es un gas con una alta contenido energético que puede ser utilizado pues para calentamiento, ¿no? Lo que ocurre cuando nosotros almacenamos esta basura en estos rellenos sanitarios, pues va a haber una disminución de la cantidad de oxígeno, porque nosotros lo vamos a cerrar y entonces ya no va a tener interacción con el aire y la cantidad de oxígeno va a disminuir. Al ir disminuyendo, pues esta reacción va ocurriendo y va a ir aumentando la concentración de CO2 y aquí le llamamos, primero llega una etapa de hidrólisis,
es rompimiento del agua, de la acidogénesis, de la cetogénesis y después la formación del metano. Ajá. Entonces son una serie de reacciones químicas que van ocurriendo con el tiempo, que va a depender de esta composición de la cantidad de materia orgánica, de la edad de la basura, o sea, entre mayor tiempo pase, pues más tiempo de madurar ocurre, de la presencia de oxígeno. Ajá, nosotros vamos a tener en condiciones de poca cantidad de oxígeno o condiciones anaerobias, pues va a favorecerse esa reacción, del contenido de agua, de la temperatura. Estas reacciones le llamamos reacciones exotérmicas, es decir, que liberan energía, de la profundidad y de la compactación, ¿no? Y de otros parámetros, ¿no? Entonces, si ustedes ven todo lo que ocurre en esa basura, pues estas reacciones son bien importantes para producir este biogás. Y y en un relleno sanitario, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos generación de metano, sí, como les decía, pues ese en teoría debe de tener una geomembrana para evitar que haya un transporte lateral o un transporte vertical, ya sea del lixiviado o del gas. Sin embargo, pues siempre hay algo. El metano es un gas que tiene una alta fugacidad, entonces va a tender a escaparse. Entonces siempre va a haber algo del metano que se escape, que haya una migración lateral, le llamamos. Una cantidad de ese metano se puede ascender a la superficie e irse a la atmósfera. Otra parte, al ascender a la superficie, hay unos organismos metanótrofos aquí en la superficie del terreno que lo utilizan, se comen al metano. Y hubo un proyecto que planteamos, que no se pudo desarrollar, pero que planteamos, y la idea es utilizar estas bacterias metanótrofas para generar bioplásticos. Bueno, ya hay otra cantidad de… Esta oxidación metanotrófica del metano produce CO2 al ambiente. Y otra parte de este metano pues puede recuperarse para usos comerciales, ¿no? Entonces esto es lo que sucede en un relleno sanitario, todos estos movimientos del metano. Uy, uy, uy. Ok. Y bueno, esta es la curva que los que se dedican a la producción de metano han diseñado a través del modelo matemático mexicano de producción de biogás. Ajá, entonces vemos que cuando inicia va aumentando esta cantidad de metano, ¿sí? Les comentaba que pues hay un tiempo de operación y de clausura de estos rellenos sanitarios, entonces vamos a llegar a un pico máximo de la producción de metano. Este metano, y bueno, conforme pasa el tiempo, hay una clausura y como ya no hay más ingreso de materia orgánica, pues esa producción de metano termina. Entonces, esta cantidad de metano es la que se puede aprovechar para uso comercial, ¿no? Okay. Y un uso que le podemos dar, por ejemplo, aquí les puse este esquema de un sistema anaerobio con biodigestores, ajá, donde se puede aquí almacenar los residuos orgánicos. Es una bolsa cerrada donde tiene una salida aquí vamos a tener el sólido, nuestros residuos, y va a estar con una cantidad de agua, va a estar acuoso. Es un sistema cerrado donde estas reacciones que les explicaba anteriormente pues ocurren y se va a formar aquí el biogás, metano y CO2. Este biogás puede tener un uso, aquí podemos ponerle una salida con un manómetro para ver la cantidad de biogás que se genera y de aquí dirigirlo a o puede ser una estufa o puede ser, no sé, varias aplicaciones, ¿no? Un ejemplo lo tenemos ahí en la Facultad de Ingeniería, en la UNAM, en Ciudad Universitaria, allá en la Ciudad de México. Tenemos el restaurante de ingeniería y al lado del restaurante pusieron un biodigestor grande. Entonces todos los residuos de la comida se van a ese biodigestor y ese biodigestor alimenta unas estufas al mismo restaurante para recalentar la comida. Ajá. Entonces, pues eso que produce, pues se evitan el uso del gas, ¿no? Del gas propano y que compramos
para calentar, ¿no? Y además, pues, se hace más sustentable nuestro sistema, ¿no? Bien. Y bueno, les quiero presentar este caso de estudio que realizamos en Prados de la Montaña, en Santa Fe, en Ciudad de México. Santa Fe, para ponerlos en contexto, pues es una colonia residencial de muy alta plusvalía y los terrenos se venden en el metro cuadrado en dólares, ¿no? Y inicialmente pues eran rellenos sanitarios, no eran basureros, ¿no? Pero pues ahí se les antojó poner una zona con alta plusvalía, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Este sitio de disposición final de Prados de la Montaña inició su operación en el 87 y terminó en el 97, o sea, más o menos 10 años de operación, y se clausuró bajo la normatividad, es decir, pusieron pusieron pasto, cerraron con toda la normatividad, pusieron pasto y pusieron 112 pozos de extracción. Estos son los pozos de extracción que hay en un área de 22.6 hectáreas. Entonces, son pozos que están ahí metidos en el subsuelo y ¿se acuerdan que en la estructura, en el dibujito de este relleno sanitario, pues adentro se producía el biogás? Pues ese biogás que se produce aquí en el subsuelo se dirige a través de estos pozos para, la idea era pues generar electricidad, ¿no? Lamentablemente pues ese proyecto no se llevó a cabo por cuestiones políticas y nuestra propuesta científica era utilizar este sitio como un laboratorio experimental para estudiar estas bacterias metanótrofas que producen bioplástico, para evaluar todavía la producción de metano que había en este sitio, ¿no? O sea, se pretendían hacer muchas cosas, pero pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que pudiéramos hacer en los rellenos sanitarios de todo el país, ¿no? Bien. Y bueno, lo que habíamos, en ese trabajo lo que habíamos estimado era que para ese entonces, desde la clausura, ese trabajo lo hicimos en el 2014 más o menos, teníamos esta producción de biogás de 1081 metros cúbicos por hora y esa cantidad de biogás podía alimentar a 3.600 viviendas aproximadamente con energía eléctrica, ¿no? Y habíamos calculado que para el 2033 tendríamos 0.9 megawatts, ¿no? O sea, habíamos utilizado eficientemente este biogás, ¿no? Bien. Ahora voy a hablar un poco de la geotermia, ¿no? Ya vimos las bondades del biogás, cómo se produce el biogás, y vimos un caso que pudiera haber sido de éxito en el país, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar de la geotermia, que es otra energía renovable. La geotermia, bueno, se ha mencionado en varios textos, por ejemplo, la geotermia básicamente es el calor del interior de la Tierra. Y, por ejemplo, en el libro del viaje al centro de la Tierra, Julio Verne, que lo escribió en 1864, Julio Verne lo describe muy bien, ¿no? Cuando ellos van viajando hacia el centro de la Tierra, empiezan a encontrar estos geysers con agua hirviendo a una temperatura de 163 grados Celsius, empiezan a sentir el calor insoportable, ¿no? Entonces, desde 1864, pues ya se tenía, Julio Verne de una forma poética describe pues este calor del interior de la Tierra. En realidad, por ejemplo, cuando hacen trabajos de minería, los mineros, ellos conforme van bajando a más profundidad en la tierra para obtener su producto mineral, pues ellos van sintiendo el calor. Entonces fueron los primeros registros de este aumento de calor conforme aumenta la profundidad al interior de la tierra. Y bueno, se dice que hay un valor normal de gradiente geotérmico que son de 25 a 30 grados Celsius cada kilómetro, ¿no? Ese es el valor normal. Bien. Entonces, ¿la geotermia qué es? Es básicamente la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con el interior de la Tierra y los procesos industriales que se usan para aprovechar esta energía.
Y la primera expresión de este calor del interior de la Tierra, pues son estos fenómenos de volcanes, ¿no? O sea, el volcán, ¿qué es lo que está emitiendo? Lava, y la lava es la roca fundida, ¿no? Entonces, imagínense, para que fundamos la roca, pues debe de llevar altas temperaturas, ¿no? Si nosotros estudiamos la estructura del interior de la Tierra, tenemos que la Tierra pues tiene tres capas importantes, ¿no? Principales, que es el núcleo, que llega a temperaturas arriba de 4.000, aproximadamente 6.000 grados Celsius. Después sigue el manto. El manto por estar en contacto con el núcleo, tiene una característica física que es maleable, hagan de cuenta como si fuera plastilina, ¿no? Y después viene la corteza, que es donde nosotros estamos pisando, ¿no? La corteza terrestre y la corteza continental, perdón, corteza oceánica y corteza continental. Pues esa roca es más fría. Entonces, el calor proviene del núcleo, el calor se va difundiendo hacia la superficie, para formar lo que le llamamos celdas de convección, y son las causantes de que esta corteza continental pues se rompa y nosotros sintamos los movimientos, los sismos, ¿no? Bien, ¿cómo se mueve esta corteza continental? Hay tres formas diferentes que se pueden mover. Una de ellas es, por ejemplo, un proceso de subducción, donde hay un hundimiento de una placa más pesada sobre una más ligera. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las zonas del Pacífico, ¿no? Donde se está hundiendo la placa continental, oceánica sobre la del Pacífico, y forma este proceso de subducción. Este proceso de subducción es la causante de la formación de volcanes en el continente, porque se va hundiendo y se va replegando el continente para formar estos volcanes. Otro proceso es la zona, bueno, esta es una zona, le llamamos desde un punto de vista de geotermia, de alta temperatura, porque aquí puede haber reciclamiento de esta zona, se calienta y asciende a la superficie, ¿no? Para dar lugar a los volcanes. Después tenemos una zona de separación de placas o divergentes, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre en la zona del Atlántico, donde le llaman como un cierre, ¿no? Que se ve como si fuera un cierre, y ahí lo que está viendo es una ascensión del magma para formar una nueva placa oceánica, y también es una zona de alta temperatura. Y bueno, hay zonas estables, ¿no? Donde no hay esas anomalías de calor, porque aquí, acuérdense que habíamos comentado que de forma general la temperatura aumenta conforme nosotros ascendemos a la profundidad de nuestro planeta, ¿no? Pero hay zonas donde por esta presencia hay anomalías de temperatura, hay una fuente de calor extra, ¿sí? Y bueno, esa fuente de calor extra la podemos representar en nuestro planeta, que aquí es la zona del anillo de fuego, anillos del circunpacífico de fuego, donde hay zonas de subducción, ¿sí? Y donde se localizan los principales volcanes. Por ejemplo, aquí tenemos México. México aquí forma parte de la zona del volcán de fuego, ¿no? Aquí tenemos la zona de la zona de subducción, la principal causante de estos temblores fuertes que han ocurrido en el país, en la Ciudad de México. Pero también son zonas que producen este movimiento lateral de fallas y la separación de la falla de San Andrés, ¿no? Bien, bueno, si ven en este mapa, aquí es la cantidad de energía que se puede producir a partir de la geotermia, y vemos México tiene 953 megawatts eléctricos que se ha estimado que puede producir. Pero si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, 2.564, Filipinas, 1.930,
Si me ayudan, ¿qué otro? Italia, bueno, Italia está por debajo de nosotros, ¿no? O sea, México tiene un alto potencial de generar energía eléctrica a partir de la geotermia. Tan es así que México llegó a ser el tercer país a nivel mundial de producir electricidad a partir de la geotermia. No sé si ustedes lo sabían. Y ahorita actualmente estamos dentro de los 10 países, de los 10 primeros países que producen energía eléctrica a partir de la geotermia. Entonces somos un país importante que puede generar, o sea, que puede utilizar esta fuente de energía renovable. Y bueno, aquí es un modelo conceptual de la geotermia, que es la fuente de calor. Ajá, forman este calor, como les comentaba, transporta el calor a la superficie formando celdas de convección. Ajá, luego tenemos una zona de fallas que también en la Tierra, por ejemplo la falla de San Andrés, ¿no? Para que se ubiquen, son los conductos por los cuales puede ascender el calor o puede descender agua. Porque nosotros, para que este sistema geotérmico exista, nosotros necesitamos el agua que aquí necesitamos una zona de recarga, o sea, que sea una zona donde llueva mucho, para que el agua descienda, y el agua es el principal vehículo conductor que va a transportar el calor. Ajá, entonces tenemos que tener esta zona de recarga. Y tenemos que tener, pues también la geología es importante, el tipo de suelo, un suelo que de alguna forma pueda atrapar ese calor. Bien, y pues la geotermia también tiene su historia, ¿no? Se ha utilizado desde los baños turcos, por ejemplo, lo utilizaban los turcos, le llamaban los hammams, que se utilizaban para sus reuniones, para cuestiones políticas, ¿no? Y en Italia se explota desde el siglo XVIII y se le llamaban sofionis, que quiere decir soplones o ventilas de vapor de agua hirviente. Por ejemplo, aquí en Michoacán se les llama, ustedes conocen Puruándiro, ¿no? Puruándiro quiere decir en purépecha aguas termales. En náhuatl se les llama Atotonilco. Y cuando uno hace todo este inventario de manifestaciones termales en el país, hay muchísimos lugares que les llaman agua caliente. Hay agua caliente en Sonora, hay agua caliente en Veracruz, en el Estado de México. O sea, hay muchas aguas calientes, ¿no? Entonces, pues tiene también su historia. Y algunos, les comentaba también que la principal manifestación de este calor interno de la Tierra era los volcanes. Pero nosotros también tenemos otras manifestaciones termales. Por ejemplo, aquí tenemos, esta fotografía es de Marítaro. Y aquí en Marítaro tenemos esta salida de vapor de agua. ¿Sí? Aquí tenemos, esta es el Salitre, que son un lugar de como 112 pozos más o menos, pozas termales, con salidas de agua caliente, con depositación mineral. Ajá, y esta zona se ubica en los límites de Guanajuato y Querétaro. Pero también tenemos en la zona submarina de nuestro país, tenemos estas salidas de agua caliente. Esta fotografía es de Bahía Concepción, que es una salida de agua caliente en la zona intermareal, es decir, donde nosotros estamos caminando en la playa, tenemos estas salidas. Esta es de Tres Vírgenes en Baja California. Estas es también en Tres Vírgenes, pero a una profundidad de 5 metros. Y estas fotografías son lo que le llaman las chimeneas negras y blancas, que son chimeneas que salen temperaturas de 300 grados Celsius, cuando tenemos esa profundidad, una temperatura de 2 grados Celsius. Y bueno, estos sitios los tenemos aquí en Cuenca Guaymas, donde se creía que no había vida, pero se vio que había una diversidad de organismos que utilizaban las reacciones químicas de estas chimeneas para sobrevivir. Bien. ¿Pudieran poner el video, por favor? Esta fotografía es aquí vemos unas salidas de agua caliente. Esta no es una fotografía
propiamente de la primavera, pero se parece a lo que yo vi en la primavera aquí en Jalisco, en Zapopan, donde tenemos estas chimeneas, estas salidas de vapor de agua y tenemos esta mineralización de azufre. Entonces, y bueno, la primavera es un campo geotérmico que puede estar todavía en explotación. ¿Pueden poner el video de la siguiente, por favor? Ok. Aquí, esta tampoco es de aquí de México, pero este sitio, si se fijan, miren, aquí está el agua hirviendo. Se parece mucho a lo que pudiéramos ver aquí en los azufres en Michoacán, donde tenemos estas salidas. Y esto se ve muy bonito, por ejemplo, cuando en zonas cuando el clima no es tan caliente, es frío, ¿no? Empezamos a identificar este vapor de agua. Entonces son todas el tipo de manifestaciones que podemos encontrar en nuestro país. Y bueno, ¿qué utilización podemos darle a la geotermia? La geotermia de alta temperatura, o sea que está relacionada a volcanes o que está relacionada a anomalías termales, pues puede ser para generar electricidad. Pero hay otros usos que le llama la ley de energía geotérmica, les llama usos diversos, que puede ser, por ejemplo, para deshidratadoras, puede ser para invernaderos. Y bueno, el uso que más he visto es el para desplomar pollos, ¿no? En los manantiales termales muchos de aquí de Michoacán lo utilizan para desplomar pollos. Vamos a la posada termal y vemos muchas plumitas de pollo, ¿no? Bien. Y en México, pues tenemos 4 campos geotérmicos que están siendo administrados por CFE. El primero y más importante se encuentra en Cerro Prieto, en Baja California. El segundo se encuentra aquí en Michoacán, en Los Azufres. El tercero se encuentra en Los Humeros, en Puebla. Y el cuarto en Tres Vírgenes, en Baja California Sur. Y hay un quinto campo geotérmico que está siendo administrado por Grupo Dragón, que se encuentra en el Domo de San Pedro, en Nayarit. Y bueno, este mapa es producto de un trabajo que hicimos, donde hicimos un inventario de manifestaciones termales y pues vemos que a lo largo del país hay muchas manifestaciones termales de mediana y alta temperatura que pueden ser para utilización directa, ¿no? Bueno, ahora la exploración, ¿cómo hacemos esta exploración geotérmica? Pues incluyen muchas disciplinas para poder hacer esta exploración. La geología nos ayuda precisamente a identificar estas fallas y fracturas, a identificar estas anomalías de temperatura, a identificar ciertos minerales que me indican que hay temperatura a profundidad. La geoquímica, nosotros, que es a lo que me dedico, pues colectamos muestras de agua, de gas, para poder estimar esta temperatura a profundidad. La geofísica nos ayuda a ver cómo está en el subsuelo, para posteriormente, después, pues plantear un pozo de exploración, un pozo exploratorio les llamamos, ¿no? Que es de menor diámetro para poder estudiar lo que realmente hay a profundidad, ¿no? Y bueno, la exploración geoquímica pues nos da muchísima información al respecto y nada más comentarles que aquí en el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán tenemos un laboratorio equipado para estudiar toda la parte de fluidos, llámese fluidos, agua y vapor. Y bueno, en el campo pues nos divertimos demasiado. Esto es las actividades que hacemos en el campo. Aquí tengo a un compañero pues midiendo, porque también analizamos agua de pozo alrededor de las zonas termales. Estas son las pocitas que les comentaba que se encuentran ahí en el Salitre, en el límite de Guanajuato y Querétaro. Y esta manifestación termal se encuentra aquí en Rancho Nuevo, en Guanajuato. Esta es reciente, se tiene el registro que se identificó hace como 9 años, pero es muy interesante porque se localiza en una zona comercial, que ya hay un campo geotérmico, un pequeñito campo geotérmico que lo va a administrar Grupo Carso, y que la idea es que se alimente a la zona industrial que hay alrededor, ¿no? Bien, pues nada más como conclusión, y lo que les quisiera dejar a ustedes es, bueno, la educación y la conciencia son el primer paso
ahora que ya conocen los beneficios de estos recursos renovables, pues es importante que ustedes empiecen a actuar y bueno, que todos como sociedad empecemos a actuar. Pequeñas acciones en nuestra vida diaria, como reducir el consumo de energía y promover el uso de energías renovables, pueden tener un gran impacto en nuestra sociedad y en nuestro país, ¿no? Y pues eso se los dejamos de tarea. Pues sería todo, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Tenemos espacio para unas preguntas. Allá. Ajá. ¿5 minutos? Buenos días. A mí me llamó la atención lo de la elaboración de bioplásticos y me gustaría saber cuál sería el proceso para su elaboración y cuál sería su utilidad en el futuro. O sea, ¿cómo nos podría servir esa elaboración de bioplásticos? Sí, esta parte de bioplásticos también se me hizo súper interesante. Esa parte la estaba liderando un investigador de la UAM, no recuerdo qué entidad de la UAM, allá en Ciudad de México, junto con un investigador de la Facultad de Ingeniería. Ajá, entonces, a mí se me hizo súper interesante porque en realidad las bolsas, después de que quitaron todas las bolsas de los centros comerciales y nos pusieron unas bolsas que en teoría eran, que eran bioplásticos, en realidad no son. Entonces, se me hace muy interesante que este proyecto se pueda desarrollar y también muy lastimoso que no se pudo desarrollar porque no nos dejaron acceder al sitio, ¿no? La idea era poder estudiar estos bioplásticos en el sitio. Ajá. Pero si estás interesada te puedo contactar con los investigadores. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Sí, gracias. Buenos días. Felicitaciones por la exposición, es muy interesante y más en estos tiempos de crisis ambiental. La duda que quisiera que nos compartiera para que los jóvenes que están presentes pudieran proyectar el futuro, el presente y el futuro que está muy inmediato, es ¿qué opinión le da a usted el hecho de que el gobierno mexicano compró una refinería en Texas y construyó una refinería para promover el uso de combustibles fósiles en una situación tan crítica, teniendo tantas condiciones ambientales en nuestro país? Bueno, para empezar, les quisiera comentar que yo soy apolítica. Ajá. No es mi intención meter la política ahorita, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que en el sexenio pasado hubo muchísimo dinero que se les dio a las energías renovables. Entonces, tan es así que se instalaron centros mexicanos, se les llamaba los CEMIES, Centros Mexicanos de Innovación en Energía, y había en energía geotérmica, en biomasa, en solar, en mareográfica, en biomasa. O sea, hubo muchísima inversión para las energías renovables. Lastimosamente, ahorita no se ha dado ese mismo impulso, ¿no? La verdad es que la historia la estamos formando ahorita, ¿no? Ahorita se están tomando unas decisiones que vamos a ver en un futuro cuáles fueron en qué nos impactó, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo lo que les puedo decir es que en sí nos está impactando en la parte de energías renovables porque no ha habido ese mismo apoyo, ¿no? La geotermia totalmente se paró, ¿no? Y yo creo que muchos proyectos también están parados, ¿no? No se les ha dado esa visibilidad y ese mismo apoyo que el sexenio anterior, ¿no? Como les comentaba, yo soy apolítica, yo estoy viendo la parte de la ciencia, ¿no? Pero pues esperemos que las decisiones que tomen ahorita no impacten negativamente en un futuro, ¿no? O los que vengan, que puedan tomar decisiones que realmente puedan impactar positivamente y podamos tener un desarrollo como país como lo habíamos estado teniendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Una última, por favor. Sí. Yo tengo una duda
¿México podría abandonar las energías fósiles y reemplazarlas por energía geotérmica totalmente? Buena pregunta, ¿eh? Yo considero que no podemos totalmente desligarnos de los hidrocarburos fósiles, ¿no? Simplemente porque para, por ejemplo, poner en cuestión de geotermia, para hacer un pozo, necesitamos hacer un pozo para extraer el calor del interior de la tierra, necesitamos mover maquinaria, ¿no? Y esa maquinaria pues se mueve con gasolina, ¿no? Entonces yo pienso que totalmente no podemos desligarnos, ¿no? Pero sí podemos disminuir, y al disminuir el uso de estos hidrocarburos fósiles, somos más eficientes, ¿no? Y además contribuimos menos a la contaminación ambiental, ¿no? Pero sí, totalmente no creo que nos podamos desligar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos otra vez a la doctora Ruth. Y les comento, si tienen alguna duda más, pueden acercarse directamente con ella, porque ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Tenemos un stand allá, por si quieren visitarnos. Sí. Ok, muchas gracias. Chicos, la salida va a ser por la parte de la derecha o por arriba, nada más.